Pero vamos a hablar de noticias a nivel nacional y en este caso de la ley de alquiler. Está cuestionada esta ley. ¿Qué tema? El desde tema que del comenzó a regir. alquiler, de los Exactamente, alquileres. continúa allí en debate porque pasó por diputados, ahora senadores, y lo tenemos en contacto a uno de los integrantes de la Asociación Inquilinos de Rosario, Emanuel Canelli. Emanuel, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buen día a todo el equipo y a la audiencia. Emanuel, preguntarte sobre esta situación, cómo fue recibido por parte de la asociación, de los inquilinos, de aquellas personas que están alquilando, bueno, estas modificaciones que se quieren hacer a la nueva ley, podríamos decir, porque es una ley que no estuvo mucho tiempo. Bueno, primero aclarar justamente que la ley está en plena vigencia, tal cual la conocemos, es decir, que todos los contratos que se firmen es con 3 años de contrato y ajustes anuales acorde al índice de contratos de locación. Tal como vos decís, es una ley que recién hace muy poco cumplió 3 años. También recordar que si bien ahí podríamos plantear que se cumplió un ciclo de un contrato en todos los que se haya firmado, cuando se aprobó estábamos en plena pandemia y había decretos que prorrogaron los contratos hasta marzo del año siguiente. Por ende, podríamos decir que recién en marzo del año siguiente se va a cumplir un proceso completo de la ley. Nosotros entendemos que, bueno, claramente de avanzar con esta media sanción que se aprobó, en la cual se busca justamente que los contratos sean de 2 años, con ajustes cuatrimestrales y habilitando la posibilidad de atarlos en este momento inflacionario a la inflación. Emanuel, mi nombre es Walter Camerano. Esta mañana, vos sabés que, chequeando las tapas de los diarios, en Clarín, supongo que lo debes haber visto, uno de los titulares que dice: insólita propuesta acá, ley de alquileres por una jueza cristinista. ¿Cómo lo toman esto los inquilinos, que se está negociando la problemática, digamos, de cientos de miles de familias por una jueza que sea más afín a alguien que a otro, no sé, independientemente del tema político, ¿no es cierto? Esto se habla entre ustedes, ¿cómo afecta esta decisión? Porque si no pasa convengamos, para que la gente inclusive lo sepa, que si esto no pasa por el Senado, es lo mismo que nada, o sea, lo que salió de diputados. Exactamente, si no se aprueba en el Senado, queda ahí, queda en la nada misma, porque no se logra convertir en ley. Vimos la noticia, la cual, bueno, nosotros estamos un poco, lamentablemente, ¿no?, acostumbrados a este tipo de noticias en la cual estamos hablando de 1/3 de la población que alquila, que se la toma muchas veces de moneda de cambio, o está a merced de operaciones mediáticas, ¿no? Recordemos, hace unos 4 o 5 meses atrás se había divulgado una noticia de que la ley había sido derogada. Bueno, nosotros realmente preferimos esperar a cuestiones más institucionalizadas, es decir, por ejemplo, en el Senado hoy por hoy no está constituida la Comisión de Legislación General, estuvieron todo el año sin poder constituirla, quizá, bueno, esta semana se avance con la constitución de la comisión, pero luego, bueno, se va a tener que venir todas instancias de debates, de análisis, de rever un poco la situación, y creo que deberán abrir el debate como lo hicieron en diputados a tanto inquilinos como también, bueno, las inmobiliarias y los propietarios que quieran expresar su voz, ¿no? Y también recordemos... No quiero interrumpirte. No, que digo, con esto cierro esta respuesta, digo que recordemos que la sanción de esta media sanción proviene de un dictamen que se debatió hace un año atrás, por ende hay cuestiones que reajustar, al menos en los datos que vamos a llevar.
Emanuel, ¿y cuáles son las principales falencias que se le atribuyen a esta ley? ¿Por qué se quiere modificar? Bueno, lo que avanzaron y lograron instalar fue una cuestión de que hubo una baja en la oferta debido a la ley. Bueno, nosotros eso cuando fuimos a debatir a la Cámara de Diputados llevamos los números que demostraba que fue hasta incluso previo a la sanción de la ley el comienzo de la baja de la oferta. También creemos que si hay una baja en la oferta no es la salida justamente cortar el hilo por lo más delgado, que en este caso serían las personas que alquilan. Eso fue como un poco la excusa, pero también había otra respuesta o otra salida de esto, ¿no? El dictamen de mayoría del Frente de Todos justamente planteaba de otorgar beneficios fiscales a propietarios que vuelquen nuevamente los inmuebles en alquiler. Y también, bueno, claramente que los órganos públicos de gestión de subnacional deberían avanzar con un control de la cantidad de viviendas que hay en nuestro país, que están en condiciones de habitabilidad y hoy por hoy se encuentran ociosas. Emanuel, buen día, Diego Pípero te saluda. Ayúdanos un poquito con esto, porque la verdad que, mientras vos estabas recién hablando, pensaba un poco, viste, de dónde partimos, cómo llegamos a este lugar, digamos, básicamente. Ayúdanos un poquito con esto. ¿Qué era cuando hace 3 años, como vos decís, se sanciona la nueva ley que está vigente hoy? ¿Qué era lo que andaba mal antes de esta ley? ¿Qué era lo que no funcionaba? ¿Qué era lo que generaba algún tipo de perjuicio a alguien? Digamos. Aparentemente no beneficia a nadie la nueva. Claro, pero. Ni a una parte ni a la otra. Claro, pero digo, porque viste, siento que empezamos a emparchar sobre parche, se habla de modificar la ley, o se habla de derogarla y sancionar otra ley. Bueno, hagamos una cosa, bueno, hagamos esto otro, bueno, digo. Antes de la sanción de esta ley, corregime por favor, porque no soy un especialista en esto. La ley los contratos de alquiler se regían por el Código Civil y Comercial. ¿Qué pretendía corregir esta ley? ¿Qué era lo que andaba mal en ese momento que era necesario adecuarse? Bueno, antes siempre estamos hablando del Código Civil y Comercial, por más que la ley de alquileres modificaba los artículos del Código Civil y Comercial. Lo que sucedía antes era de que cada contrato de alquiler era un mundo, o sea, en el sentido de que no había una unicidad de criterio a la hora de aplicar ajustes, a la hora de aplicar cómo se daban esos ajustes. Había ajustes trimestrales, ajustes bimestrales, semestrales, anuales. Bueno, entonces lo que se buscó fue justamente una normalizarlo. Claro. Decir, che, esto funciona de esta manera. Exactamente. Okay. No se logró que el tercio de la población argentina tenga el mismo contrato de alquiler, porque después hay normas subnacionales que, bueno, son diferentes en cada provincia. Por ende, podríamos decir que hay 24 tipos de contratos de alquiler. Pasamos de tener un contrato de alquiler por inquilino o por familia que alquila a tener un contrato por provincia, podríamos decir. Claro, en ese sentido algo se avanzó. Se avanzó muchísimo, y también aclarar algo, porque siempre se lo compara el antes con el ahora, ¿no? Antes, vamos a hacer una cuestión media y demás, sí. Había 30% de aumento en los contratos de alquiler. Sí. Muchas veces se lo dividía en 6 meses o se lo aplicaba anualmente. Hasta incluso anualmente, o se daba 30 cada 6 meses. Bueno, okay. Claramente eso, comparándolo ahora, la inflación era completamente distinta. Sí, claramente, sí, claramente. Antes le ganaban o le empardaban a la inflación, y hoy por hoy, con el índice de contrato de locación, todos los meses viene estando por debajo de la inflación. Claro. Por ende sería una colaboración, una ayuda a los bolsillos de la familia que alquilan. Tal es así que hace 2 meses atrás, 1 mes y medio, una cámara de propietarios, que en realidad son una inmobiliaria, planteaban y decían, bueno, no, los inquilinos están
enriqueciendo a costa de los bolsillos de los propietarios. Una cuestión irrisoria realmente. Sí. Ok, está bien. Y vos entendés que a ver, por lo menos ayúdame también a dimensionar un poco también dónde estamos parados, porque como bien vos decís, esto muchas veces se mediatiza, se argumenta en favor de uno o de otro de acuerdo a los intereses por ahí políticos del analista, digamos, de la situación, ¿no? Pero ¿qué sentís que claramente vos te das cuenta de esto de que, digamos, un contrato de alquiler, más allá que a los 12 meses se duplique a lo mejor, ¿no es cierto? Hoy por efecto de la inflación, que, digamos, en el mes que se duplica para el inquilino es un golpe duro, y para los otros 12 meses o 10 meses, digamos, para el propietario también es difícil. Un poco entiendo que esto, para que funcione, y creo que, digamos, producto de que a lo mejor no está funcionando, son el retiro de propiedades para alquilar, pero digo, tiene que ser negocio para las dos partes. El inquilino tiene que poder pagar su vivienda y poder vivir bien, y el inquilino, que en Argentina o en Rosario, si querés, hay muchas familias que han comprado un departamento, una casa como una especie de seguro de retiro. Sí, un resguardo. Sí, y un resguardo de ese ahorro. Claro. Digo, tiene que estar nivelado para las dos partes. Si hay una que sale ganando, no le sirve a ninguna de las dos, con lo cual... Y se termina achicando el y mercado. Se termina para achicando un lado, el mercado. para el otro. ¿Qué sentís que debería ajustar? Y yo comparto 100% con vos el hecho de que la inflación que hoy estamos teniendo es una cosa que distorsiona cualquier cosa, no solo los alquileres. Hoy está distorsionando todo, porque digo, la persona que trabaja recibe, si tiene la suerte de trabajar formalizadamente, recibe un aumento después que los alimentos aumentaron, así que después que fue el súper. Claro, con lo cual tampoco le termina ayudando tanto, pero bueno. Digo, ¿qué sentís que de esta ley sería necesario revisar o adecuar para poder generar un equilibrio más sustentable en el mediano, en el largo plazo? Para ambas partes. Para las dos partes, sí. ¿Qué sentís que, digamos, de acá que no está funcionando del todo bien y que sería sano revisar, no sé si corregir para un lado o para otro, no importa, pero decir, che, mira, esto la verdad que a lo mejor... No termina de tener el resultado esperado en este aspecto, digamos, ¿no? de la nueva ley. No, bueno, nosotros con respecto a eso lo que venimos planteando firmemente es que se aplique la ley tal cual está sancionada. Hoy por hoy hay bastantes cuestiones de la ley que no están en aplicabilidad, podríamos decir, como por ejemplo un órgano de control de la ley, lo que genera también la posibilidad de que muchas personas traten de ir por sobre un terreno ilegal para avanzar sobre los derechos de las personas que alquilan. Eso por un lado. Por otro lado, también creo que todas las personas que habitamos nuestro país tenemos que empezar a tener la concepción de que hay un claro problema de acceso a la vivienda en general, ¿no? O sea, sí. Hay dos procesos que van de la mano. Por un lado, un proceso de inquilinización, en el cual cada vez hay más gente que alquila. También hay generaciones que alquilan, que esto qué quiere decir, los padres y las madres alquilan, sus hijos y sus hijas alquilan, por ende ni siquiera en una remota herencia podrían llegar a acceder a una vivienda. Y por otro lado, el segundo eje del proceso que describimos tiene que ver con una concepción de la vivienda. Ya no se la ve más como un derecho, sino como un bien financiero, en el sentido de que hay sectores de la economía concentrados que tienen excedentes en dólares y lo vuelcan directamente en el mercado inmobiliario para tenerlo como un reservorio de dinero. Bueno, ante esta situación el Estado tiene que rever qué es lo que hace, ¿no? Nosotros no planteamos una salida de expropiar viviendas que estén vacías, sino generar que el Estado controle estas viviendas y mediante algún mecanismo legal formar una cuestión un poco mejor para las personas que alquilan, generando el ofrecimiento de estas viviendas en el mercado del alquiler. Y por último, y claramente esto que ustedes dicen de que cuando uno va al supermercado y demás, es constante los aumentos
y generando esta situación, bueno, estamos yendo ante asentando un precedente en el cual las inmobiliarias van a generar de que cada 4 meses se aumente directamente nuestros contratos acorde a la inflación. Es más, es hasta inclusive bastante injusto el texto, porque plantea acuerdo de partes, no sabemos bien que no va a existir, y da la libertad a tomar cualquiera de los índices oficiales. ¿Esto qué quiere decir? Si la ley queda así establecida por décadas, cuando uno va a firmar el contrato y puede llegar a intuir, porque lo sabemos cuando son los procesos económicos, en el cual la inflación le va a ganar a los salarios, bueno, directamente lo atamos a la inflación. Cuando hay algún corto periodo en el tiempo económico de nuestro país que los salarios le ganen a la inflación, bueno, listo, tomo el índice de los salarios. ¿Y generando qué? Que siempre ganen estos sectores concentrados, especulativos, no todos son así, pero sí un gran número de viviendas son así, generando una gran distorsión en la cual el andamiaje productivo de nuestro país va a venir a plantear lo mismo, en el sentido de que, bueno, todos los meses, cada 4 meses, según, atémoslo directamente a la inflación, los sindicatos generando acuerdos paritarios de la misma manera, sabiendo bien que luego siempre van a terminar pagando el plato roto los que menos tienen. Y ahí es cuando nosotros venimos planteando estas 3 cuestiones, y fundamentalmente que el Estado debe dar respuesta a este gran problema que estamos teniendo, que cada vez hay más personas que alquilan. Y seguramente en los años venideros este debate va a ser cada vez más difícil de solucionar si dejamos que la gente haga lo que quiera, en definitiva. Emanuel, para ir cerrando, pues ya tenemos los minutos contados con la nota. Vos sabés que hay ciudades en el mundo, creo que hay algunas de Dinamarca, creo que Berlín, donde el Estado, digamos, se ha metido en el tema de las propiedades, porque bueno, los precios de alquileres son exorbitantes, pero aparte influye el turismo y todo eso, donde digamos, construye y el Estado mismo vende o alquila. O sea, es una manera, digamos, interesante en la cual el Estado de alguna manera digamos, beneficia, ¿no? Beneficia a la gente, al inquilino, a la persona que realmente tiene pocos recursos y a lo mejor no puede comprar o no puede pagar exorbitantes alquileres. Acá en algún momento se estableció o ustedes como asociación se lo plantearon a algún partido político o algún candidato como para que el Estado intervenga de alguna manera. Sí, lo venimos planteando desde hace tiempo, esta necesidad. También creo que había algo interesante en lo que vos decías de el Estado ayuda al inquilino. Bueno, nosotros siempre planteamos de que la discusión no tiene que ver y no se circunscribe solamente a la persona que alquila o a la familia que alquila. Si nosotros tenemos 1/3 de la población que trabaja y solamente trabaja para pagar el alquiler y acceder a una canasta básica de alimentos, eso genera que el círculo de la economía no sea virtuoso, que sea todo lo contrario, en el sentido de que yo no voy a poder tener excedente para poder consumir otros bienes y servicios de la economía. Y puntualmente lo que vos decís, sí, lo hemos trasladado a distintos sectores políticos, en el cual, bueno, claramente falta la voluntad política de avanzar en torno a esto. Ya muchas veces se la toma a Europa como bueno, el faro al cual uno apunta cuando navega. Bueno, claramente nos vienen demostrando que el problema del acceso a la vivienda es un problema actual y que el Estado tiene que generar la respuesta, porque si no se hace muy difícil para aquella familia o aquellas personas que no tengan un techo para dormir. Un par de cositas, perdón. Sé que tenemos que cerrar, pero esto que vos mencionabas, Walter, en Europa, en realidad estaba dirigido a grupos que tenían una cantidad de propiedades muy grandes dentro de las ciudades. Ejemplo, en el caso que mencionas de Berlín, sancionaron o ajustaron a un par de inmobiliarias que tenían
algo así como 5.000 propiedades cada una, más de 5.000, a esas sí las intervinieron. Yo no sé si esa es la realidad de nuestro país. Yo no conozco estadística del mercado, no sé si Emanuel vos tenés algo. No, acá está mucho más atomizado. Acá está atomizado, claro. Acá el departamentito es el ahorro de toda la vida y que en realidad lo usan para suplementar la jubilación, con lo cual esta cuestión de la especulación, y van pagando durante años para tener un departamento. Esto de la especulación yo la verdad que no lo veo. Digamos, para eso habría que tener datos, ¿no? No sé si, digamos, esto es así. Por lo menos siento que en Rosario, que es digamos, hay mucha gente, inclusive no solo de Rosario, sino de la región, que a manera de ahorro ha comprado... Convierten la soja a lo mejor que fueron ganando. Sí, no hablo de la soja del gran terrateniente, hablo de alguien que subsiste y que cuando fue el boom de tiene la soja, capacidad de ahorro, ¿no? Acá en Rosario fue el boom de la construcción. Correcto. Cuanto más edificios se han construido. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, digo, la intervención del gobierno, no sé si tiene que ver con la propiedad privada. La intervención del gobierno, el ejemplo que vos dabas, tenía que ver con la construcción de soluciones o la generación de herramientas para generar soluciones para que la gente pueda acceder a una vivienda. En eso coincido 110%. Eso sí, no tengo en claro que la intervención sobre la propiedad privada, digamos, genere más oportunidades, genere más virtuosismo y genere más construcciones de casa para poder atender el déficit habitacional. Y no, como casi todo, cuanto más se mete el gobierno, más lo complica. Correcto. Desde ese lugar, digo, por ahí a lo mejor habría que pensar soluciones que sí, a lo mejor hay que generar herramientas para poder resolver el déficit habitacional, pero hay que pensar soluciones que sean sostenibles a largo plazo y que sean equilibradas para las partes que intervengan en todo caso, ¿no? Así que digo, bueno, qué sé yo, por ejemplo, estoy pensando en los créditos UVA, que fueron por la gente que lo tomó, en algún caso se hizo un nivel de queja y de gestión muy alta. Sin embargo, es uno de los créditos que menor ni tasa de morosidad tienen. Así que, digo, hay que pensar en soluciones que generen oportunidades. Hoy el crédito hipotecario no existe en la Argentina y eso claramente perjudica a la gran mayoría de los inquilinos. Con lo cual, digo, sí siento que es un debate complejo, donde es necesario que todas las partes, digamos, pensemos en la necesidad que cada uno tiene y en un equilibrio para todos. Así que digo, bueno, nada, me parece que es un tema para de seguir compleja solución. En otra nota. Así le dedicamos mucho más tiempo. Solo una cosita y también ya creo que podríamos cerrar. Lo que decían recién de lo de Alemania es real, no es comparable con Argentina. También es real que el mercado está muy atomizado. Justamente el sector que no está atomizado es el sector que decide dejar las viviendas vacías porque son más o menos el 20-25% de inmuebles que no se alquilan, y esos son los que estamos necesitando alquilar porque cada vez hay más personas que lo buscan. Ahora bien, hay dos políticas públicas, una que podemos hablar en Inglaterra en la década del 90, que hablaban de compra para alquilar. Claro. ¿Qué quiere decir? El Estado financia la construcción, luego un tercero la compra, siempre teniendo en cuenta que no sea un monopolio, y le dice por cuánto dinero lo tiene que alquilar a ese inmueble. Y por otro lado, no hay que irnos tan lejos. En Uruguay hay establecido ya hace casi unos 15 años un impuesto a la vivienda ociosa y generó justamente un círculo virtuoso en el cual la persona no ataca a todos por igual. Obviamente hay gente que no tiene ningún problema en dejar encendido una heladera por un mes sin tener que usarla, pero bueno, sí generó una virtuosidad un poco mejor que la que estaba antes de la sanción de esa ley. Emanuel, te agradecemos muchísimo por este contacto. Gracias a usted y a disposición. Gracias, Emanuel Canelli, de la Asociación de Inquilinos de Rosario, con esta modificación de la ley de alquileres. Tiene media sanción en diputados y ahora va a pasar a debatirse en senadores.